now. Things are worse than ever. Yes, they are. But the night is darkest just before the dawn. And I promise you, the dawn is coming. Es imposible negarlo. Cada persona dentro suyo guarda íntimamente en su interior un lado oscuro. La sombra lo llamaría John. Ese aspecto nuestro del inconsciente que vive callado dentro nuestro al vivir en sociedad. La incompatibilidad en el colectivo hace que esa parte sea inherentemente nuestra, oculta, donde debemos aceptar nuestros impulsos primitivos. Así surge una figura como Batman, un arquetipo de la mitología contemporánea, un héroe o criatura de la noche, destinado a ser una tarea imposible de lucha contra el crimen, donde todo tuvo su origen en un callejón. ¿Qué hace falta para quitarle a un niño su inocencia, su niñez? Más allá de lo físico, ¿qué hecho puede cambiar la psicología de un infante? ¿Cómo repercutiría eso en su vida adulta? La pérdida de los padres de un niño que no sabría que desde ese momento él no sería el mismo. Sin intenciones de hablar de una obra en específico, como demuestra Batman Año 1, siendo multimillonario y viajando por el mundo para maximizar sus habilidades, Bruce Wayne decidió cumplir la promesa de declararle la guerra del crimen. Todos por él mismo. Con la ayuda de su mayordomo Alfred, como su figura paterna, pudo desarrollar sus habilidades hasta el límite humano. Volviendo a la ciudad que lo vio crecer, ciudad gótica, ya de adulto emprende su rápida infiltración en el bajo mundo, utilizando maquillaje y ropa acorde al contexto. Pasa desapercibido como el famoso Bruce Wayne. Es así como es sorprendido en una pelea en su primer asalto, donde termina sangrando y malherido. Todo el mundo tiene un plan hasta que te golpean en la cara. Es así como Bruce herido llega a su mansión con el peso de la realidad sobre sus hombros. A pesar de su duro entrenamiento y excelencia como combatiente, detective y estratega, no basta para hacerle frente a la calle, a la realidad. Realmente él se cuestiona si debe seguir viviendo aquella fantasía, esa mentira de creer que todo sería fácil. Llamar a Alfred para ser sanado y hacer de cuenta que nada sucedió. Es ahí donde su profundo terror de la infancia se hace presente. Un murciélago irrumpe en su mansión atravesando un ventanal como si fuese de papel, postrándose frente a Bruce sobre un busto de su padre. Es ahí cuando decidió volverse el murciélago. Batman no es por casualidad el hombre murciélago. Bruce Wayne desde su niñez siempre le tuvo miedo a aquellas criaturas nocturnas. Una vez cuando niño, cayó en un pozo cercano a la mansión de la familia Wayne, donde al aterrizar solo pudo ver una bandada de murciélagos que acechaban a Bruce para aterrorizarlo y volar alrededor de él. No era simplemente una manera de vestirse diferente, era una forma de infundir un miedo propio en aquellos que decidieran no hacer lo justo. No es coincidencia que se haya mencionado que su pecho, donde normalmente lleva el signo del murciélago, sea la zona más reforzada del traje. Es lo primero que motiva a la gente a actuar. Ese miedo de no querer ser atrapado por él. ¿Cómo podría una única persona ser capaz de acabar con todo el crimen? Incluso una ciudad tan corrupta como Gótica. Es ahí donde entran la figura de Jim Gordon, el comisario, y Robin. Batman en un principio debe ser apto para actuar por encima de la ley. Ir por aquellos lugares donde nadie atreve a poner un pie. Él está ahí para infundir miedo en aquellos que creen infundirlo en la ley. Sublimemente escrito por Alan Moore en The Killing Joke o La broma asesina, la figura de Jim Gordon representa lo incorruptible del hombre. Cuán lejos puede llegar una persona sin perder sus ideales, sus valorados principios. A pesar de su hija ser raptada, torturada, violada e incluso dejada cuadripléjica por el Joker con un disparo en la médula espinal, Bárbara Gordon sufre el dolor de estar indefensa ante el payaso del crimen. Tan gran villano que en un posible origen solo bastó un mal día para convertirse en tan vil persona. Tanto así que a lo largo de todo el cómic, Batman se cuestiona y dialoga con Joker si es que alguno, ante tal incesante crimen, encierro y escape, terminará asesinando al otro. Batman rompiendo su férreo código moral de no matar, o Joker matando la parte complementaria de su vida, Batman. Quizás ya es demasiado tarde para que dos locos pretendan justificarse o reformarse a sí mismos. See, there were two guys locked in a lunatic asylum. And one night they decided they didn't like that anymore. They decided to escape.
So they made it up to the roof, and there, just across this narrow gap, they see rooftops stretching across town, stretching to freedom. Now, the first guy, he jumps right across, no problem. But his friend, oh, no way. He's afraid of falling. So the first guy, he has an idea. He says, hey, I got this flashlight with me. I'll shine it across the gap between the buildings, and you can walk across the beam and join me. But the second guy says, what do you think I am, crazy? You just turn it off when I'm halfway across. Pero lo que en un inicio era acabar con el crimen tradicional, mafia, corrupción, robo, se tornó en algo más grande. Villanos como el Joker, Dos Caras, el Pingüino, son solo algunos de los principales villanos de Batman. Un hombre que tendría que equipararse en un mundo reinado por superhombres, guerreros y pelear entre dioses. Atraería al mismo tiempo un nuevo crimen a su altura. No se sabe si el mal que él surge o sus villanos son productos del mismo Batman, o si son productos de la corrupta ciudad gótica. A pesar de haber sido creado para atraer un público joven, Robin es un ayudante necesario para Bruce. La creciente oscuridad en él es aplacada por la luz y la bondad de Robin. A pesar de haber tenido contadas versiones del Chico Maravilla, siempre uno se remonta el primero. Dick Grayson, trapecista de los Grayson voladores, negocio del circo de la familia. El joven Dick no tuvo un destino tan alejado del de Bruce. Por cuestiones de protección y mafia, en un show sus padres terminaron muertos al no querer negociar con los mismos. El riesgo del trabajo tuvo sus consecuencias al haberle tirado ácido a las cuerdas por parte de los mafiosos para suponer la pronta muerte de la familia. Es en ese momento de pena donde, recordando su origen y pasado, Bruce decide adoptarlo y entrenarlo como Robin. Pero a veces, lo que en un principio pudo haber sido admiración, cada vez se volvía más una adaptación. Robin se está volviendo cada vez más parecido a Batman, pero él en un inicio nació para superarlo, ser mejor que él, no tornarse oscuro ni infundir miedo en la vida criminal. Es así como, con una historia sobre un guerrero, decide cambiar su alias a Nightwing. Los peores errores de Batman condujeron a tomar un nuevo Robin. Esta vez, nacido del bajo mundo. Jason Todd, una persona más agresiva y violenta con los criminales. Tan así que, siendo producto de su arrogancia, cada vez se encontraba más lejos de Bruce. Todo culminó en una búsqueda de su madre por parte del huérfano Jason, lo que sorprendió saber que ella trabajaba para el Joker. Sin compasión y sin la ayuda de Batman, el segundo Robin es golpeado sin parar por el Joker con una palanca. Atrapado y sin escapatoria, el lugar donde estaba secuestrado Jason es explotado por explosivos por el Joker. Todo para que tiempo más tarde sea demasiado tarde para Batman, llegando al lugar de la tragedia, encontrando el cuerpo muerto de Jason. Solo le quedó sufrir su muerte, en pena, una muerte en la familia. Pero este mundo es tan grande para no cobrar los errores del pasado. No sería distinto para alguien como Batman. Ya habiendo hablado de la psicología de Batman, de algunas de sus historias más conocidas e influyentes, existe una que me llama poderosamente la atención. A pesar de no ser tan reconocida como Año 1 o The Dark Knight Returns o El Regreso del Caballero Oscuro, ambas lecturas recomendadas, escritas por Frank Miller, Batman Ego es un cómic que se adentra profundamente en la oscuridad de Bruce Wayne. Desde un aspecto junguiano o freudiano, todo comienza al Batman querer atrapar a un criminal prófugo, ex asociado al Joker, simplemente un soplón, un delator del villano que quería escaparse de la condenada ciudad gótica. Sin importarle sus razones, Batman decide atraparlo, donde el antiguo siervo del Joker le menciona que no hay nada que pueda hacer. Si lo atrapan él o Gordon, tarde o temprano será encontrado por el Joker, y sabiendo sus métodos, no tardará en torturarlo y matarlo a él y a su familia. Su única salida era fugarse. Sin escapatoria, agarra un arma y se dispara en la cabeza enfrente de Batman. Impactado, vuelve a la Baticueva para procesar el shock. ¿Realmente vale la pena seguir con eso? ¿Vestirse de murciélago por las noches para infundir miedo? ¿Para que la gente termine así? ¿Para qué ser Batman? Es ahí donde se le presenta su sombra, la figura del murciélago, de Batman, aquel que le cuestiona sus debilidades. ¿Qué más debe suceder para que el Joker siga matando a más personas? ¿Que se maten por miedo a él o el Joker? ¿Es realmente Batman la máscara o la excusa para que aquel niño rico temeroso pueda justificar su odio al crimen?
Para Bruce Wayne, ser Batman significa más que atrapar ladrones y asesinos. Simboliza la figura de la determinación y convicción, la esperanza, de que siempre ante un día oscuro, el sol siempre brillará más fuerte. Es por eso que decide ser Batman. En sí, representa cómo a pesar del trauma, una persona es capaz de sobrepasar sus miedos e incluso usarlo a su favor para que sea infundido en sus enemigos. El hecho de convertir el dolor en fuente de acción, en un fin noble. Bruce Wayne, luego de esa trágica noche, perdió toda su identidad pasada. Esa noche, aquel niño asustado fijó su destino. Aquella noche, ese niño se volvió Batman.